doctor Juan Francisco Gutiérrez. Él es el director del Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia, pero conozcamos un poco sobre el señor Juan Francisco Gutiérrez. Él es licenciado en Educación Física, especialista en Administración Deportiva, especialista también en Asesoría y Consultoría de Organizaciones, magíster en Gobierno, es el director del Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia, presidente para Colombia de la Federación Internacional de Educación Física en temas de gestión deportiva. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por su presencia. Un saludo y un agradecimiento muy especial a Henry Aguirre, director de la Fundación ADA, quien ha venido liderando este tema en el país. Agradecerle al Comité Olímpico Colombiano por su apoyo irrestricto en el desarrollo de temas académicos en el sector, a la Fundación Libertadores por acompañarnos en este proceso, y saludo a una cantidad de amigos de los deportes de combate que tengo por acá, a Lina, a su esposo, a Juan Carlos Quío, bueno, amigos todos. Cuando me entregan este tema, el tema no tenía el interrogante. Dice: el poder del deporte para prevenir la guerra y consolidar la paz. Doy un saludo muy especial, se me fue Pedro. Bueno, enseguida saludamos a Pedro. Pedro está por acá. Ahorita, este hombre tiene dos nombres, ahorita él nos dirá por qué. Quiero empezar con la ponencia poniéndole justamente un interrogante, y quiero que lo pensemos, o sea, antes de iniciar la presentación, pensemos: el poder del deporte para prevenir la guerra y consolidar la paz. Analicémoslo con interrogantes y sin interrogantes. O sea, el primero como una afirmación, y pongámoslo en una lectura inversa, ¿cierto? El deporte tiene el poder para prevenir y consolidar la paz. Esa sería una primera afirmación, pero podríamos hacer el interrogante de manera inversa, ¿cierto? ¿Verdaderamente el deporte tiene ese poder para prevenir la guerra y consolidar la paz? Yo quiero presentar esta imagen que me parece muy bonita, la tomé en algún momento de… Muy bien, enseguida vamos a analizar a ver si todo esto que decimos es tan verdadero, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de ser director del INDER de Medellín, entre muchos de los roles que me han correspondido, pero quiero contarles una pequeña anécdota en Juegos Departamentales en Necoclí. Estaban dos niños, el uno de 10 años y el otro de 8 años, haciendo una intervención en lucha, y cada vez que salía uno de los niños, a los 10-15 segundos el contrincante era una hamburguesa, ya lo había volteado. 3 rounds y a los 3 rounds el combate vencedor cada niño. 3 combates tuvieron cada uno, campeones los dos hermanitos. Pero a mí me llamaba mucho la atención que cuando al niño le levantaban la mano, el hermanito venía por él, lo abrazaba, ¿cierto?, y lo llevaba nuevamente a la tribuna, se iban abrazaditos y se sentaban y seguían abrazados todo el tiempo. Yo le preguntaba al entrenador: ¿qué pasa con ese par de niños? No, son muy tímidos. Por la noche teníamos una comida y me senté con ellos a romper el hielo y les conté un par de chistes, se rieron conmigo y bueno, yo no soy muy chistoso, pero sería por eso que se rieron. Y empezamos a hablar y le dije: bueno, ¿tú en qué año, cuántos años tienes? Tengo 10 años, mi hermano tiene 8. ¿Y en qué año están? No, yo hice hasta segundo de primaria porque me tuve que salir porque mi hermanito, para que mi hermano pueda estudiar. ¿Y tu hermano en qué año está? Está en primero. ¿Y tú por qué no estás estudiando? No, porque es que en mi casa somos 8 hermanitos.
Y bueno, ¿y tus papá y tu mamá? Mi mamá trabaja en la calle, o sea, la mamá era una prostituta. Y somos hijos de 6 papás distintos. Bueno, y entonces, ¿por qué tú no estudias? Si en el barrio donde vives, en el Limonar, en Medellín, en Itagüí, en San Antonio de Prado, perdón, hay una escuela pública donde pueden estudiar. Lo que pasa es que a mí me toca quedarme cuidando a los otros hermanitos, porque nosotros vivíamos con el abuelito y el abuelito violó a mi hermanita de 5 años y por eso me toca quedarme a mí. ¿Sí? ¿Qué estamos formando en esos deportistas? 2 asesinos con licencia para matar. Saludé a mis amigos de los deportes de combate, porque yo soy cinturón negro quinto dan en taekwondo, y si a nosotros no nos encarrilan un conjunto de principios y valores en los deportes de combate para poner ese caso específico, somos asesinos. O sea, nos están potenciando para eso. Podríamos llegar a hacer eso. Entonces quiero hacer esta reflexión, miremos esta foto, lo que puede realmente o lo que no podemos hacer en el deporte en un momento determinado. Yo quiero mirar y quiero dejar el afirmativo, el poder del deporte para la guerra, para prevenir la guerra y consolidar la paz. Es un tema tan simple en una realidad de país como la que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Con 35 indígenas asesinados en el Cauca por fenómenos como estos en este momento, ¿cierto? Con una crisis económica en el país, con unas necesidades básicas insatisfechas de empleo, salud, educación, servicios básicos, ¿sí? Con la pérdida progresiva de recursos en las comunidades, por el tema de narcotráfico, por el tema de corrupción, por el tema de violencia, lo que genera una desmembración del Estado. ¿Es posible tener un deporte para la paz en estas condiciones en todos los territorios del país? Muy bien. Quiero tomar esta frase que me parece bellísima de Krauskopf. Cuando las bases del desarrollo de la identidad son deficitarias, se incrementan las conductas de riesgo que buscan la satisfacción inmediata o la autoafirmación a través de acciones efímeras que dan sensaciones de logro y reconocimiento, aun cuando éste sea de tipo negativo. O sea, muchos de los líderes que tenemos se hacen, o sea, el líder era tan líder la Madre Teresa de Calcuta como Hitler, ¿cierto? Tienen unas acciones de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Poder convencer al otro que me siga. Pero se generan condiciones de liderazgo negativo también en unas condiciones de escasez de las personas que participan en este tipo de procesos. En estas condiciones la juventud se hace vulnerable a la obtención de gratificaciones a través de conductas indiscriminadas, de corto alcance, inmediata y accesibles. Uno va a San Andrés hoy y uno ve el modelo que quieren seguir los pelados sanandresanos. El tipo que está en una Hammer con 20 cadenas de perro colgando aquí, con 2 chicas prepagos al lado y con la Hammer abierta con la música. Ese es el referente el cual el chico quiere seguir. Entonces nosotros podemos transformar una sociedad a través de modelos. Sigamos observando algunos asuntos. Quiero que recordemos esto, porque es que hablamos de la paz en Colombia, pero no entendemos qué es el conflicto. O sea, en el conflicto participan víctimas y victimarios. Y hoy en este proceso de paz que hemos logrado tener, con eso simplemente se firmó un acuerdo. El proceso de paz apenas empezamos a construirlo entre todos. Y se nos puede olvidar esto. Hoy en este país hay 8 millones, prácticamente 9 millones de víctimas que tienen una cantidad de caracterizaciones que están en todos los territorios del país. Ser víctima no es solamente el que ha sido dañado por una acción de asesinato, es el terrorismo, es el desplazamiento forzado, es la hostigación sexual, ¿cierto?, que han hecho algunos de los grupos en este país. En fin, hay unas que han sido
sujetos de atención por parte del Estado. Hay un déficit todavía que ni siquiera han sido registrados. Y hay una cantidad de víctimas del conflicto que ni siquiera están en el sistema. Esto, estamos hablando que en un país de 45 millones de personas, estamos hablando de casi un 25% de la población. ¿Sí? Un 25% de la población. Y ahorita vamos a ver unas cifras que se corresponden también con este tema. Muy bien, aquí tenemos pues como una desagregación de ese listado de lo que significa las víctimas del conflicto en Colombia. Esta información la bajamos de cifras unidad de víctimas. ¿Sí? Allí podemos tener la clasificación y nos da la clasificación por cada municipio, por cada departamento de este país. O sea, nosotros podríamos saber cuántos tenemos en Cartagena hoy y cuántos tenemos que intervenir desde el Estado. Muy bien. Otro asunto que no se nos puede perder de vista es que unos acuerdos claros en La Habana, unas promesas que se hicieron, de eso no me quiero detener porque sé que hay otros colegas más expertos como Pedro, como el compañero Rodrigo, que nos van a tocar estos temas, pero aquí hay unos compromisos que se hicieron entre el Estado, la sociedad civil y las personas involucradas en el conflicto. Fundamentalmente fueron estos capítulos los acuerdos de la paz, una política para el desarrollo agrario integral, una política de participación, unos tratamientos del fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, el tema de las víctimas y la implementación y verificación y la refrendación de que esto efectivamente está transcurriendo. O sea que el tema del deporte como un asunto específico no va a aparecer en el tratamiento del conflicto. Podría verse, si así se quisiera, como una posibilidad con la que tuviéramos trabajar. Vuelvo entonces en este caso de la posibilidad con el caso de los niños. Porque ni siquiera el director del INDER de Medellín, con el poder que tiene el director del INDER Medellín en el concierto de ciudad, con el presupuesto que tiene. ¿Cuánto es el presupuesto de Cartagena? 22.000 millones de pesos. El del INDER en ese momento, cuando yo era director, eran 123.000 millones de pesos. O sea, uno puede decirle a esos niños, venga, yo les pongo los juguetes y sigan de deportistas. No, es que es un tema de atención integral. O sea, si ese niño no tiene salud, no tiene educación, si sus padres no tienen empleo, no tienen servicios públicos, esas condiciones de vulnerabilidad van a seguir transitando en la vida de estos chicos. Muy bien. Aparecen unas medidas de reparación integral para la construcción de la paz. Yo aquí simplemente resalto dos: la rehabilitación psicosocial y la adecuación y el fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a las víctimas. Es una pena que no esté el ministro hoy aquí. Yo lo hablaba ahorita con Pedro, porque es que a mí sí me preocupa. A mí me preocupa el rumbo político que tiene el sector deportivo en el país. Aquí hay deportistas de alto rendimiento y claro, bienvenido el tema del alto rendimiento. Son 3.600 deportistas de alto rendimiento en este país, pero somos 45 millones de colombianos. Hoy la apuesta de Colombia se llama, ¿cómo es? Colombia, tierra de atletas. ¿Sí? Pues les cuento una cosa, mi abuela no es atleta, ni mi hermana, ni yo, ni el niño que vive en Unguía, en Chocó, ni el que vive en Nazaret, en la Alta Guajira, ni en la Chorrera, en el Putumayo, perdón, en el Amazonas, ni en la Hormiga, en Putumayo. Ellos no son atletas y son sujetos de derecho. El derecho al deporte está consagrado en la Constitución Política de Colombia en el artículo 52, refrendado por un acto legislativo el 002 del 2000, que considera el deporte como gasto público social. Entonces sí hay una preocupación de que ese derecho al deporte tendría que llegar a todo el mundo, como tú de alguna manera lo estabas planteando ahora.
Muy bien. Hay muchas definiciones sobre el posconflicto, hay otros hablan del posacuerdo. Aquí hay algún asunto, pero dice que es el periodo de tiempo que le sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados. O sea, en este tiempo del posconflicto es donde nosotros tendríamos que construir efectivamente la paz. Y la paz no se decreta, no surge por una resolución ministerial, no surge por la imposición de ningún actor, es una construcción de la sociedad civil con el Estado. Perdón, es una construcción de Estado, o sea, donde participa la ciudadanía, la sociedad civil y el gobierno. Y los actores, por supuesto, que han estado involucrados en ello. Muy bien. Les quiero dar otros datos así para que sigamos respondiéndonos el interrogante del título. Les cuento que Colombia no es un país pobre. Colombia está dentro de los países de economía media alta en el mundo. En este mapa que tenemos acá, los países de color negro son los países más ricos del mundo. Bueno, aquí tendríamos que pintar hoy la China, ¿cierto? Pero esos países que están en negro ahí son los que tienen el petróleo. Y de ahí le siguen en su orden los que están en color rosa: Canadá, Alaska, Groenlandia, ¿sí? Todos los países nórdicos, Alemania, y luego están estos morados que tenemos acá. Y Colombia está dentro de esa categoría de países de economía media alta. Pero les cuento una cosa, ocupamos el 8º lugar en el mundo de los países más inequitativos. Eso significa que la riqueza de este país está concentrada en unos pocos. Y este es el estado de Colombia en el concierto de la economía latinoamericana. O sea, seguimos en pobreza y en inequidad a Honduras y a Guatemala. En inequidad. Muy bien. Esto es otro dato importante. La fuente es el DANE. ¿Saben ustedes que en nuestro país, ¿sí?, la pobreza monetaria clasifica a nuestra población en que un 27% de la población es pobre y un 7% más de la población está en la miseria? O sea, estamos hablando de un 34% de la población, de 45 millones de colombianos, ¿cierto? Estamos hablando de casi un 15% de la población en Colombia, de 15 millones de habitantes en Colombia, que no tienen con qué comer. Y si no tienen con qué comer, difícilmente tendrán con qué pagar una actividad deportiva. Y ahí es donde sí nos tenemos que pellizcar el sector público, representado en el gobierno nacional, en los entes deportivos municipales, pero también la sociedad civil, en este caso representado en el asociacionismo deportivo del sistema federativo. Muy bien, hay otras formas de disfrazar esa pobreza que hace que el indicador baje, que es, por ejemplo, el índice multidimensional de la pobreza. Y ahí es cuando hacen las encuestas: venga, su casa tiene cemento, o sea, tiene baldosa. No, no tiene baldosa. O sí tiene baldosa. O sea, que si tiene baldosa usted no es tan pobre. ¿Tiene equipo de sonido? Sí, claro, tiene equipo de sonido. El profe ahorita hablaba, el periodista se me fue, aquí está, en Boca Chica, ¿cierto? La gente hay veces no tiene con qué comer, pero tiene el pick-up. Sí, es un tema cultural. Entonces, en esa clasificación multidimensional, los de allá no son tan pobres. Es más, sería más pobre yo que no tengo en un radiecito pequeño. Ya llevo 20. Sí, bueno, muy bien. Entonces, este tema es un tema importante
y es tener en cuenta las características de la inclusión, ¿cierto? Esto, por ejemplo, a mí me parece fatal en mi ciudad de Medellín. Se crea una ludoteca para población afro. Me parece patético. O sea, mi mejor amigo se llama Libardo Rentería. ¿De dónde será? ¿Cierto? Y yo fui novio de Vilma, su prima. Y mi hija juega con Martín, que es el negro de su salón. O sea, nosotros no podemos generar ese tipo de discriminaciones, ni los juegos LGTBI, ni nada de este tipo de cosas. Nosotros tenemos que convivir en una sociedad donde quepa el combatiente, el excombatiente, donde quepa el paramilitar, donde quepa el exguerrillero. O sea, tenemos que construir una sociedad con unos valores totalmente diferentes. Muy bien, resulta que en este pacto de Colombia, en el Plan Nacional de Desarrollo, aparecen una cantidad de lineamientos para trabajar la paz, pero cuando uno mira efectivamente esto en el tema de los recursos, y particularmente cuando uno baja esto a los temas de los pactos transversales, esto efectivamente no lo estamos viendo en el Plan de Desarrollo Deportivo del país. Y es un tema que nos tendríamos que preocupar por nosotros trabajarlo desde la sociedad civil, desde la academia, y hacer eco en que esto tenga asiento en el gobierno nacional. Muy bien, este es el mapa de la guerra en Colombia y este es el mapa de los enfoques territoriales de los planes. Y si nosotros quisiéramos tener oportunidades para que aquí en estos territorios hubiesen actividades deportivas, tendríamos que engranarlo necesariamente a la luz de los recursos, de lo que están diciendo estos grandes territorios. Yo hablaba con Pedro, bueno, yo les voy presentando a Pedro. Pedro es un excomandante de uno de los frentes de las FARC, hoy es una persona que está liderando procesos en el deporte en el país, y yo le decía, la única forma que nosotros tenemos de captar recursos para el proyecto que estamos trabajando conjuntamente con la Universidad de Antioquia es que nos metamos con estos apellidos de lo que está en el plan de desarrollo, porque en el deporte no están. ¿Sí? Muy bien. Y hay unos antagonismos en el deporte. Yo les voy a pedir un favor, porque en estos 30 minutos, en los 7 minutos que me quedan, no voy a terminar. Hagamos un poquito más reducidas las preguntas y por la tarde, como tengo un espacio de 1 hora para otra ponencia, yo me gasto media hora nomás en la de la tarde y llevamos el pool de preguntas, sí, para no cortar la información. Muy bien, entonces hay un tema de discursos antagonistas frente al tema del deporte. Esto nos decía Nelson Mandela. El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. El deporte es el lenguaje global capaz de superar diferencias sociales. Kofi Annan, presidente de Naciones Unidas. O sea, Naciones Unidas, Mandela en su discurso del cambio de Sudáfrica planteaban que efectivamente el deporte tenía un asunto discursivo para favorecer el cambio. Pero también hay otros contextos del deporte. Cuando llevamos el deporte a un escenario de competencia única y exclusivamente sin trabajar todo el tema de valores de los que hablábamos ahora, pues el deporte se nos pone en esto. Nada tiene que ver con el juego limpio, se convierte en odio, en envidia, en vanagloria, en desatención a toda regla y en el placer sádico de presenciar la violencia. En estos días hacíamos un debate con el papel ético de los deportistas de alto rendimiento, de algunos deportistas, eso no se puede generalizar, pero aquí hay deportistas que se ganan 150 millones de pesos mensuales en algún equipo de fútbol de cualquier ciudad llamada Medellín, ¿cierto? 150 millones de pesos, o sea, en lo local, sin hablar de los que tenemos por fuera. Pero uno ver, por ejemplo, este jugador africano, ¿cómo se llama? Perdón. Mané, ¿cierto? Que él dice,
o sea, su salario lo que está haciendo es, o sea, deja parte de su salario para vivir como cualquier profesional, pero con lo otro está haciendo construcciones de escuelas, de hospitales, de canchas, ¿cierto? ¿Cuál es o sea, qué es lo que formamos nosotros cuando atendemos un atleta? ¿Qué tipo de valores le estamos enseñando? O sea, hubo un momento histórico en los equipos de fútbol en Colombia, y no voy a referirme a ningún jugador en particular, pero que en Medellín picaban, o sea, eran de barrio en barrio, de moto en moto, haciendo piques, emborrachándose, y terminan de un momento a otro en la ruina, porque no tuvieron ni siquiera una formación financiera en donde tener que invertir su dinero. O sea, detrás de lo que nosotros podemos desarrollar en un atleta no es otra cosa que la formación en valores. O sea, esa es la gran apuesta por la que nosotros tendríamos que trabajar. Muy bien, pero resulta que hay otros retos más grandes que lo que nosotros estamos haciendo en el país. Y aquí es donde Pedro y demás compañeros que tienen fundaciones tendríamos que echar una mirada también para la captación de recursos. Y es que el deporte hoy está en la agenda global, no específicamente. Tenemos 17 objetivos del desarrollo sostenible especificados para todo el mundo. O sea, es un acuerdo de los 205 países en Naciones Unidas que le apuestan a este tema. Y aparece entonces un análisis que hace el Consejo Iberoamericano del Deporte, donde plantean algunas bondades que para efectos de justificación de cualquier proyecto tendríamos que echar mano de este tipo discursivo. El deporte como un instrumento para mejorar la salud y el bienestar físico, para la educación, para promocionar la igualdad de género. Cuando estamos hablando de igualdad de género, no es que el hombre y la mujer sean iguales, sino respetar los derechos que tenemos nosotros en términos de equidad de género. Y hoy hablando también de las comunidades LGTBI dentro de este discurso. La potenciación de la inclusión y el capital social, creando en comunidades diferencias étnicas, sociales, políticas, culturales, etcétera, ¿cierto? Yo no puedo planear una actividad deportiva con el mismo rasero en Marinilla, Antioquia, que es un pueblo absolutamente católico, que desarrollar esa misma actividad deportiva o cultural en Cartagena, que empezamos feria en 8 días, ¿cierto? O sea, culturalmente somos totalmente distintos y nos movemos distinto y nuestro acervo motriz y el biotipo son distintos. Muy bien, esto es lo que proponen esos objetivos del desarrollo sostenible, son 17 objetivos del desarrollo sostenible. Y ahí hay una correspondencia entre, esto queda en sus memorias, ¿cierto? Fin de la pobreza. Yo no me voy a detener en todo este cuadro porque esto sería una sola charla, pero sí quise hacer este ejercicio para que miráramos el potencial de lo que puede hacer el deporte en cada uno de estos sectores. Voy a poner algunos ejemplos. ¿Cómo trabajarle al fin de la pobreza, que es una meta global a través del deporte? Pues, por supuesto, el deporte puede constituirse en una fuente de empleo. ¿Cómo? ¿Cómo creen ustedes? Generando oportunidades de emprendimiento, porque exceptuando a Rodrigo y a mí, que tenemos más edad que ustedes juntos, ¿sí? Ninguno de ustedes se va a jubilar en Fabricato ni en Coltejer a los 20 años de trabajo como hicieron nuestros abuelos. ¿Quiénes estudian de aquí de educación física? Chicos, ¿quiénes de ustedes hablan inglés? Levanten la mano. 1, ¿quién más? Levante bien la mano. 2. Bueno, los demás no tienen empleo, les cuento. Se murieron. Estudien otra cosa, pongan una venta de empanadas. Porque en esta profesión, si no estudian inglés, están muertos. Yo estoy muerto. Yo no hablo inglés. O si no, estaría de pronto aquí en Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, por supuesto, generando formación en acciones de emprendimiento deportivo, que es una tarea que ya el Comité Olímpico empezó a realizar. Vamos a tomar por aquí al azar otra, ¿cierto? Digamos,
la vida de ecosistemas terrestres, que es un objetivo global, la 15. Entonces, en la 14 y la 15, que es vida submarina, y, o sea, es lo que tiene que ver con lo medioambiental, el deporte ofrece una valiosa plataforma de educación, promoción sobre la preservación de la vida en los ecosistemas terrestres, marinos y costeros, y sobre la biodiversidad y estilos de vida responsables. Cartagena, por excelencia, lo decíamos anoche en el taxi, es una ciudad que tiene una magia impresionante. Pero aquí en la Plaza Santo Domingo y lo que es digamos, toda la zona amurallada. Pero por Dios, las playas de Cartagena no las cuidamos, ni los turistas ni ustedes. Y serían el potencial que tendríamos para hacer una preservación del medio ambiente y poder generar desde ello acciones ecoturísticas dentro de las mismas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, así podríamos hacer una lectura de cada uno de estos y analizar cada uno de esos objetivos. Muy bien. Pero les quiero mostrar una cosa que a mí me parece totalmente desasertiva en las decisiones del gobierno actual. Bueno, y de algunos antecesores. Les voy a poner este mapa que hay aquí. Miren. Tenemos, en Colombia hay una clasificación de los municipios. Hay municipios de categoría especial, como Cartagena, es un distrito turístico, ¿sí? O como Medellín, que está en categoría 1. En categoría 1, ¿cierto? Son municipios que son con unas capacidades económicas importantes. Pero les cuento una cosa, de los 1.103 municipios que nosotros tenemos, el 87.9%, o sea, 968 municipios son municipios de sexta categoría. Y en esa sexta categoría, los municipios que llegan, los recursos que llegan del sistema general de participación a estos municipios oscilan entre 50 y 100 millones de pesos al año. Compárese al gerente de un municipio de estos, al gerente del Instituto de Deportes de Quibdó, ¿sí? No, bueno, pero Quibdó es como, están en cuarta, ¿cierto? Pero están, y tiene un presupuesto en el 253 millones, listo. Compárese a ese municipio con Medellín con 150.000 millones hoy. O sea, díganme si este señor que está aquí puede desarrollar una política pública de Colombia tierra de atletas para consolidar al país como un semillero de deportistas. O sea, listo, muy bien. Si no es el Estado, perdón, el gobierno, el Estado somos todos. Si no es el gobierno, ¿a quién le compete poder desarrollar eso? A la empresa privada. ¿A quién más? A las ligas, a los ciudadanos, a las universidades. O sea, este sistema lo tenemos que desarrollar entre todos. Ha habido una pugna histórica entre lo público y lo privado. Eso no puede seguir ocurriendo en Cartagena. Ustedes y nosotros en Medellín hemos peleado con los clubes, hemos peleado con las ligas, ¿sí? Hubo un momento histórico de Medellín totalmente nefasto, donde alguna dirigente que había muy buena tomó una decisión de irse de frente contra las ligas y puso 2 choques de trenes y el sistema de alguna manera se colapsa. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? O sea, yo vuelvo a la pregunta, ¿es posible en estas condiciones
desarrollar un deporte que posibilite la reconciliación? Yo digo que sí, siempre y cuando mejoremos capacidades y nos articulemos intersectorialmente, dejemos de trabajar solos. Porque si le descargamos esta responsabilidad exclusivamente al Estado, no va a pasar nada. Si el reclamo es para el ministerio, si el reclamo es para el Comité Olímpico o para mi universidad, ninguno tiene las capacidades para hacer la actuación de forma individual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, miren, no podemos hablar del deporte para el desarrollo y la paz si no sabemos qué es el conflicto y el posconflicto. Pedro seguramente en su historia de vida que nos va a contar ahorita, nos va a poner a pensar de por qué hay conflicto en Colombia. O sea, muchos de nosotros no hemos vivido el conflicto. Yo vivo en un apartamento, tengo 2 carros, mis hijos estudian en buenos colegios y en mi barrio en los últimos 15 años no ha habido una balacera. Yo no he vivido eso, yo no sé de eso. Establecer políticas que viabilicen la participación masiva de los ciudadanos. No podemos seguir privilegiando en el ente deportivo al equipo de fútbol porque ahí juega el hijo del alcalde. De los entes deportivos tenemos que ir a mirar cuál es la realidad del territorio, conocer y establecer políticas con los ciudadanos, favorecer el fomento de otras disciplinas que influyan en la salud pública y el bienestar. ¿Sí? No, esta es la última ya creo. Integración deportiva local, regional y nacional. ¿Para qué sacamos un club? Para vivir del club. Yo le recomiendo que busque otra acción productiva. ¿Sí? ¿Cómo nos integramos el club con la liga con la federación con el comité? ¿Cuál es la interacción de las instituciones con el sistema deportivo? Si no trabajamos mancomunadamente, hermano, nos morimos de hambre todos. Lina Lina, que se pare Lina y su esposo, campeones internacionales de karate, Lina campeona mundial, ha sido entrenadora, deportista, tiene su club, pero no exactamente vive de eso, vive de muchas otras más cosas que hace. Intercambio de experiencias exitosas y fracasos deportivos. Hoy estamos aquí compartiendo experiencias. Nos vamos a llevar una cantidad de relatos, de historias de personas, de instituciones que están haciendo cosas y estamos aquí aprendiendo todos. Eso lo tenemos que hacer constantemente. Establecer políticas públicas locales. Lo que nos trazan en Bogotá en una política pública nacional no funciona aquí en Cartagena. Ni en Medellín. Inclusión de los actores del conflicto en el diseño, implementación y seguimiento de una política pública del deporte para el desarrollo y la paz. ¿Sí? En esa última frase, le pongo esto para que el man no me vuelva a sacar que cuando me saque el de los 5 minutos, yo no sé si son 5 minutos de vida, yo me toco el corazón a ver si. ¿Sí? En esta última frase, inclusión de los actores del conflicto en el diseño, implementación y seguimiento de una política pública. Hemos hablado del deporte para la paz en Cartagena, ¿cierto? Se han juntado con los actores del conflicto. Páreme ahí. Lo mismo nos sucedía a nosotros en Medellín. Llega un estudiante de la Universidad de Antioquia al barrio La Honda
a decirle a los muchachos que están sentados sobre la caseta al lado de la cancha fumando marihuana: hey, viejo, me desocupa que es que voy a dar clase. ¿Me desocupa qué? Es que esta cancha es mía. El dueño de este territorio soy yo. O sea, si yo no construyo con el actor que está involucrado en el conflicto, estas cosas no pasan, no va a pasar nada. Si lo que estamos hablando aquí de paz no la construimos con los actores que han sido víctimas, victimarios del conflicto, no va a pasar nada. Levante la mano al que le gusta o le gustaba cuando era niño que la mamá le dijera: mijo, arréglese que nos vamos para la casa de la tía a hacer visita. Pero no la tía de nosotros, donde la tía de ella, ¿cierto? Y ellas iban a jugar dominó y uno sentado y a uno le decían: mijo, ¿quiere jugo? Y la mamá de uno metía la cuchara: no, es la que voy a almorzar. Y uno iba por lo menos por el juguito. Entonces, o sea, si a mí no me involucran en el diseño del paseo de la tía, yo no voy. Una última pregunta. ¿Me recuerdas tu nombre? Álvaro, tú que tienes cara de seductor, ¿por qué tú no respetas ese mandamiento que dice no desear la mujer del prójimo? ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué no respetas eso? Vea, yo le aseguro que si Moisés nos hubiera llamado a cada uno de nosotros a decir: venga, estamos de acuerdo con ese mandamiento, construyámoslo entre todos y lo cumplimos, ese mandamiento no estaría en la lista. ¿Sí? O sea, lo que no hagamos colectivamente por el deporte no va a funcionar. Muchas gracias.